Hola chicas y chicos de cuarto medio, espero no se encuentren bien. Les hablo nuevamente en esta oportunidad para realizar la retroalimentación y guía, ¿cierto?, de la parte o lección número uno del libro Star Cards, ¿cierto?, que comprendía la habilidad de comprender y analizar. ¿Ya? Quiero contarles que en esta oportunidad me quiero concentrar en todo lo que son los tips, ¿cierto? O estrategias propias que trae el libro, que las voy a ir, ¿cierto? Recalcando, más que ir corrigiendo, porque no puedo hacer la corrección de todo, ¿cierto? De todas sus respuestas, pero ir viendo todas las estrategias que tiene el libro y que está súper, ¿cierto? Si ustedes pudieron leerlo, eh, está súper claro, es súper buena como guía. eh, y para posteriormente realizar la corrección de la evaluación diagnóstico número uno, ¿ya? Primero, es importante, chiquillos, yo siempre les he dicho, apropiarse de las habilidades, ¿ya? Saber lo que le están preguntando y acerca de qué habilidad, ¿cierto?, está asociada esa pregunta que me están haciendo. Entonces es importante primero apropiarse de las definiciones, ¿ya? ¿Qué es comprender? Es entender las ideas que transmite un texto, estableciendo las relaciones de significado que se generan entre sus palabras y oraciones. Y analizar un texto, ¿cierto?, es examinarlo con detención, considerando por separado las partes o elementos que lo componen. Y obviamente en la lectura o en un texto, todas las habilidades, ¿cierto? No solamente estas, pero esencialmente comprender y analizar están relacionadas, ¿ya? Todas las habilidades que ustedes tienen, sobre todo en el área del lenguaje, están relacionadas. Ustedes no solamente comprenden algo, sino que a la vez lo analizan, ¿ya? Y aquí hace el ejemplo, ¿cierto?, acerca de una película. Cuando ustedes ven una película, ¿cierto?, ustedes la comprenden, ¿cierto? Y al analizarla, ustedes la descomponen. Empiezan a ver quiénes son los personajes de esa película, cuál es la trama, ¿cierto? Cuál es el inicio, pueden saber el orden temporal de los acontecimientos. Y eso es analizar, ¿ya? Y lo hacen, ¿cierto? De manera cotidiana, ¿ya? Eh, y aquí me quiero detener en eh, lo que hay que realizar, ¿cierto? Para poder comprender y analizar. Dice acá que ustedes previamente deberán reconocer el tipo de texto y su estructura, ¿no? Por eso también es importante el manejo de la lengua, que ustedes sepan la estructura de los tipos de texto, ¿cierto? Que vienen viendo desde primero medio, ¿ya? O antes, ¿cierto? Eh, como son los textos expositivos, argumentativos, descriptivos, etcétera, ¿ya? Cuando un texto es narrativo, lírico o dramático. Entonces, todo eso ustedes deberían preguntárselo al leer todo texto, ¿ya? Como dice acá, reconocer el tipo de texto y su estructura. Pregúntate qué tipo de texto es, cuál es su estructura, qué partes lo componen y cómo se relacionan entre sí, considerando la macro y la microestructura, ¿ya? Fragmentar el texto para recoger información explícita, ¿ya? Que también se llama extracción de ideas fundamentales. Poder ustedes, ¿cierto?, tener al ladito en su cuaderno, ¿cierto?, poder ir tomando apuntes, ¿ya? Y resumiendo ideas o resumiendo párrafos, ¿ya? Eh, Incluso con la misma estructura que posee el texto, ¿ya? Como aparece aquí, según su estructura, si tiene introducción, desarrollo y conclusión, si es un texto narrativo, inicio, nudo y desenlace, si es un poema, cuántos versos y estrofas tiene, si es un texto dramático, cuáles son sus escenas, sus cuadros y sus actos, y así sucesivamente, ¿ya? Eso es fragmentar un texto. También tenemos relacionar sintáctica y semánticamente las ideas extraídas desde las distintas partes del texto, ¿ya? Sintáctica y semánticamente, o sea, según cómo está expresado, ¿cierto? Y según su significado. Y aquí aparece, ¿cierto?, complementando la información que entregan y la función de cada parte dentro del contexto, ¿ya? El inicio,
¿cierto? Poder identificar el inicio de un texto o la introducción de un texto, hasta dónde llega, por qué llega hasta ahí, cómo comienza el desarrollo, cómo comienza la conclusión, etcétera. Eso es poder relacionar, ¿cierto? Cómo está escrito el texto y su significado de las partes. ¿Ya? Cuando dice en conclusión tal cosa, uno sabe que se está introduciendo ¿cierto? La conclusión de un texto, ¿ya? O finalmente, etcétera, etcétera. Distintos conectores o marcadores textuales que nos indican a nosotros la parte de la estructura. Y aquí dice elaborar el sentido de las ideas o conceptos extrayendo información desde las diferentes partes, atendiendo a su coherencia y a su cohesión, ¿ya? A su orden lógico y a también su cohesión como está escrito, ¿ya? Después nos parte, ¿cierto? Mostrando un esquema, ¿cierto? De un breve fragmento de un texto, aquí dice expositivo descriptivo. Todo lo que aparece acá, ¿cierto? Todo este esquema es lo que ustedes deberían hacer, ya sea con un cuaderno al lado tomando apuntes o de manera mental, ¿ya? También lo hacen de manera mental. Entonces aquí ustedes al ver un alicate, por ejemplo, este texto que es un texto expositivo descriptivo, ¿cierto? Acerca de un objeto que es el alicate, es una herramienta manual prevista de dos brazos metálicos que forman una tenaza o pinza y que se usa para sujetar piezas en el corte y modelado de diferentes materiales. Es imprescindible en el bricolaje y el montaje electrónico y eléctrico. Existen distintos tipos dependiendo de su funcionalidad, de boca plana, con muelle, con pinza cortante, pelacables, sacabocados, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí le indica primero ustedes saber qué tipo de texto estoy leyendo, ¿ya? Expositivo, descriptivo, presentación del tema, poder, cierto, identificar y comprender cuál es el inicio de este texto. ¿Qué se está haciendo? Presentando el tema, definición del concepto, que en este caso es el alicate, desarrollo del tema, que es la información ya secundaria, ¿cierto? Y la imagen, que es un apoyo gráfico o información gráfica, ¿cierto? Que funciona como apoyo para comprender mejor el texto, ¿ya? Al ser descriptivo, ¿cierto? La información gráfica nos ayuda bastante, ¿ya? Eso es súper importante que lo vayan entrenando, ya lo vayan practicando y desarrollando como una habilidad. Después pasamos a la parte 2. ¿Ya? La parte 2 también está guiada, ¿cierto? Bastante bien, ¿ya? Eran dos textos breves, y aquí ensaya y analiza parte 2. Y comienza con textos o fragmentos muy breves. Uno era el flúor, ¿cierto? Este texto del flúor. Y nos empieza a dar ejercicios de preguntas, ¿cierto? Para poder empezar a entrenar esta habilidad de comprender y analizar. ¿Ya? Aquí observa cómo resolvemos el ejercicio. Analizamos y comprendemos la pregunta. ¿Ya? Dice, según el texto, no es recomendable estar cerca del flúor porque, entonces, releemos analíticamente la pregunta, o sea, la desarmamos la pregunta, ¿cierto? Para saber qué pide hacer y destacamos las palabras claves que determinan lo que está preguntando. ¿Ya? Lo que yo también le he dicho, a veces el truco o la trampa, ¿cierto? Está en la pregunta, ¿ya? Y no en las alternativas. O sea, ¿qué me están preguntando? La pregunta pide reconocer una relación de causalidad, ¿ya? Debemos hallar en el texto la causa específica de por qué no es recomendable estar cerca del flúor. Activamos conocimiento previo, qué es una relación de causalidad y cómo se reconoce. La causalidad es el principio o origen de algo. ¿Ya? El concepto se utiliza para nombrar la relación entre una causa y su efecto, la que se establece mediante el uso de conectores, como por ejemplo por qué, porque, debido a, pues, entre otros. Luego analizamos y comprendemos las opciones de respuesta. ¿Ya? Ya sabemos lo que nos están preguntando, por lo tanto ahora vamos a las preguntas. ¿Ya? Aquí les dice alguna estrategia, ¿cierto?
y vamos a comenzar aquí. Dice, buscamos en el texto la información que funciona como causa y la corroboramos con las opciones de respuesta. Reconocemos la opción de respuesta que exprese las causas del evento descrito en el enunciado. Entonces acá esto es lo que hay que buscar. Y acá aparecen, ¿cierto? Dos tips. Es una pregunta de doble disyunción, pues presenta varias afirmaciones ordenadas con números romanos, entre las que hay que seleccionar el o las correctas. ¿Ya? Podemos buscar, ¿cierto? Y hacer por descarte, primero descartar todas las que, ¿cierto?, no tienen relación con la pregunta. Discriminamos las afirmaciones que no cumplen con esta función, ¿ya? Las tachamos, ¿cierto? En este caso, ¿ya?, en esta pregunta, ¿cierto?, de la parte 2, pregunta número 1, la alternativa correcta era la E, ¿ya? La E, porque preguntaba, según el texto, no es recomendable estar cerca del flúor porque, ¿cierto?, dice que aislado resulta potencialmente peligroso, ¿cierto? Todo esto aparece acá en el párrafo número 2 por si acaso, ¿ya? Dice que aislado resulta potencialmente peligroso, es altamente reactivo, que aparece aquí debido a su alta reactividad, no es recomendable estar cerca del flúor de manera explícita. Entonces sí o sí, ¿cierto? La 3 era, y en combinación con el hidrógeno es muy corrosivo, también aparece acá, ¿ya? Es potencialmente peligroso cuando se une con el hidrógeno que contiene el agua, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa correcta era la E. Después teníamos un texto titulado Cybernetic City, la ciudad robot, ¿ya? También empieza a ver, observar cómo se resuelve el ejercicio, ¿ya? También se parte de la misma forma. ¿Qué pide la pregunta que hagamos? Siempre fijarse qué me están preguntando, qué tengo que hacer, ¿ya? En este caso dice, según el texto, Cybernetic City es, ¿ya? Y al estar la palabra es, ¿cierto?, hay que buscar la definición, ¿ya? Es tal cosa, la explicación de algo. Entonces aquí, como dice acá, la pregunta pide definir el concepto en relación con la información que entrega el texto. Destacamos las palabras clave, Cybernetic City es, ¿ya? Activamos conocimiento previo, que es definir, es explicar qué es y cómo es algo, indicando sus rasgos esenciales, ¿ya? Entonces, hay que buscar qué es Cybernetic City. Se analizan las opciones, ¿cierto? Empezamos a analizar las opciones de respuesta. Hallamos en el texto dos rasgos que definen el concepto, como proyecto empresarial y ciudad robot. Localizamos la respuesta que entrega esa misma información y descartamos las opciones, ¿ya? Al igual que acá, se puede también aplicar la estrategia de descarte. ¿Cuál de estas alternativas no está definiendo, ¿ya?, o no tiene relación, como dice acá, ¿cierto?, con proyecto empresarial y su ciudad robot? Localizamos la respuesta que entrega esa misma información y descartamos las otras opciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la opción correcta? Es la B, ¿ya? Y aquí pregunta si estás de acuerdo, porque, ¿cierto?, ustedes también pueden haber caído, ¿cierto?, en alguna alternativa similar, como por ejemplo la alternativa E, un proyecto. Habla que es un proyecto, igual que como lo dice acá, ¿cierto?, como definición de investigación de Cyberdyne que busca analizar el comportamiento de los humanos en su interacción con los robots, ¿ya? Dice que es un proyecto, sí, pero no buscaba, ¿cierto?, analizar el comportamiento de los humanos en su interacción con los robots. Eso nunca aparece, ¿ya? Por lo tanto, la única que quedaba como proyecto, ¿cierto?, era la alternativa B. Después nos pregunta, según el texto, vamos a la número 3. El principal objetivo del proyecto Cybernetic City es, ¿cierto? Y aparece acá en el último párrafo, uno de los objetivos del proyecto es fomentar la cooperación empresarial, pero principalmente es acelerar el desarrollo e introducción de los robots en la sociedad. Y ahí tenemos la respuesta explícita, ¿cierto? Por lo tanto, la alternativa correcta era la B, ¿ya? Totalmente información explícita.
Ahora pasaremos a la corrección de la evaluación diagnóstica, que en esta parte me quiero detener porque espero que hayan podido ingresar, ¿cierto?, a este portal de CIEMAX .cl. Espero hayan podido ingresar con su root y la contraseña, ¿cierto?, que le di en el video guía, y les debería aparecer, ¿cierto?, para poder responder la evaluación diagnóstica número 1, ya sea cuarto A o cuarto B, ¿cierto? Voy a tomar como ejemplo acá, y les debería aparecer activada la prueba de diagnóstico número 1, que espero que hayan podido contestar en el portal, y si no, en su cuaderno, ¿cierto?, para poder tener evidencia después de ese desarrollo de la prueba de diagnóstico. Entonces le debería aparecer algo parecido a esto: ingresar, ¿cierto?, y agregar respuestas según el nombre, ¿cierto?, de cada uno como usuario. Pasamos entonces a la evaluación diagnóstica, que aquí ya va a ser un poquito más de solamente corrección. Y explicación un poquito de cada pregunta, ¿ya? El texto era la amígdala cerebral, el origen del miedo. Ya era un artículo, ¿cierto?, informativo, que incluso tiene, ¿cierto?, información gráfica acá, ¿ya? La evaluación diagnóstica comprendía 12 preguntas, y cada pregunta, si se fijan, ¿cierto?, tiene la habilidad que se está trabajando, ¿ya? Entonces es un poquito más fácil saber qué me están preguntando o qué me están pidiendo hacer, ¿ya? O sea, aquí están todas. Es una prueba de diagnóstico, ¿ya?, para saber cómo están, ¿cierto?, de manera inicial. Así que no está solamente trabajada la habilidad de la lección número 1, que es comprender y analizar, sino que aparecen otras como identificar, ¿cierto?, inferir, interpretar, evaluar, transformar, etcétera, ¿ya? Entonces pasamos a la corrección de la evaluación diagnóstica, ¿ya? La pregunta número 1, el texto plantea que el objetivo de la amígdala es la supervivencia porque, ¿cierto?, la correcta era la alternativa C, coordina las respuestas primarias y básicas ante un peligro o la sensación de temor, ¿ya? Había para esta pregunta que comprender y analizar, ¿ya? Poder comprender de manera global el texto y poder analizarlo, poder desarmarlo, ¿ya? Analizar, recuerden, desarmar, y en este caso, ¿cierto?, incluso nos ayuda el desarmado, entre comillas, ¿cierto?, en párrafos numerados, ¿ya? Están todos los párrafos numerados y eso nos ayuda, ¿cierto?, a poder analizar mejor el texto, ¿ya? Por eso es importante los párrafos. La pregunta número 2 ya comprendía la habilidad de identificar, o sea, poder encontrar, ¿cierto?, en el texto la respuesta correcta de la pregunta que decía la imagen que acompaña el texto, ¿cierto? La alternativa correcta era la D, ¿ya? 2 y 3. La imagen que acompaña el texto muestra la disposición en el cerebro de los órganos implicados en la generación del miedo y complementa la información que se entrega al visualizar los órganos y su disposición, ¿no? Es lo que está acá. En ninguna parte explica el circuito del miedo, solamente es un apoyo gráfico que muestra las partes, ¿cierto?, y que sirve de complemento, de apoyo. Número 3. ¿Qué rasgos definen el miedo como una emoción? La respuesta correcta era la E, 2 y 3, ¿ya? ¿Qué rasgos definen el miedo como una emoción? Es una respuesta espontánea cuando percibimos algún peligro y es un recuerdo que se activa cuando tenemos una experiencia similar, ¿ya? Esa es la respuesta correcta. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Caracterizando. ¿Por qué? Porque nos preguntan ¿qué rasgos? ¿Ya? ¿Qué características definen el miedo? Entonces hay que
caracterizar el miedo y buscar aquello en el texto. Número 4, tenemos analizar y sintetizar, ¿ya? Similar a reducir o resumir, ¿cierto? Y analizar ya saben que es desarmar. Pregunta, ¿qué opción funciona como título para los párrafos 4, 5 y 6? En este caso la respuesta correcta es la alternativa D. Ya, el circuito cerebral del miedo podría haber sido un título, ¿cierto? Para los párrafos 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces yo tengo que separar esos párrafos, ¿ya? Los tengo que hacer un texto, ¿cierto? Por ejemplo, y ver eh, cuál es la idea general que se está planteando, ¿ya? Por eso nos pide sintetizar, poder resumir esos 3 párrafos, ¿cierto? En un título, en una oración, ¿no? Y para eso también hay que analizar, hay que desarmar cada uno de estos párrafos, ¿no? O el texto en sí. Número 5, analizar e interpretar. Pregunta, la evolución de la corteza prefrontal implicó a la amígdala cerebral con otros procesos. El espectro humano de sensaciones de miedo se amplió y refinó. Aquí hay que analizar e interpretar, ¿ya? ¿Qué quiso decir, cierto? En este caso la alternativa correcta es la C, ¿ya? Una pregunta también de conector, ¿cierto? De conector, ¿cierto? La evolución de la corteza prefrontal implicó a la amígdala cerebral con otros procesos. En consecuencia pasó, ¿cierto? Que el espectro humano de sensaciones de miedo se amplió y se refinó, ¿ya? Es una consecuencia de la evolución de la corteza prefrontal, ¿ya? Entonces había que analizar e interpretar, ¿ya? Interpretar cuál de estos conectores, ¿cierto? Contextualmente servía para este cierto fragmento. Después tenemos pregunta número 6, inferir localmente, ¿ya? Que también lo vieron en las guías pasadas. Recuerden inferir, ¿cierto? A partir de pistas textuales, poder llegar a una conclusión. Entonces, en este caso, la número 6, la alternativa correcta es la E, 1, 2 y 3, ¿ya? Serán todas. Del último párrafo, puede inferirse que el miedo es necesario como medida de autoprotección, sí. Es inevitable porque somos seres vulnerables, sí. Puede constituirse en una limitante de nuestra conducta si no lo superamos, sí. Todo aquello aparecía, cierto, en el texto y también se podía inferir, se podía deducir o se podía, cierto, concluir de todo lo expuesto. ¿Ya? Por eso preguntan del último párrafo, ¿qué se puede inferir de todo lo anterior? ¿Qué se puede deducir? ¿Ya? Entonces eso es inferir localmente, en este caso específicamente en la conclusión. ¿Ya? Por eso localmente. Después tenemos sintetizar localmente. ¿Por qué localmente? Porque nos piden solamente del párrafo 8. ¿Ya? Pregunta número 7, ¿cierto? En este caso la alternativa correcta es la D. ¿Ya? La idea central del párrafo 8 es que, ¿cierto? En algunas ocasiones el miedo puede asociarse con el placer. Había que reducir, ¿cierto? Ese párrafo en una oración. Sintetizar globalmente ya del todo el texto, ¿cierto? ¿Qué enunciado sintetiza el artículo? En este caso la alternativa correcta es la A. El miedo se origina en la amígdala como respuesta espontánea al peligro, pero puede condicionarse si se activa la memoria, ¿no? Había que sintetizar todo el artículo. Interpretar cuál es el propósito del texto. ¿Ya? Había que interpretar cuál es el propósito del texto. En este caso la alternativa correcta es la B, informar. ¿Ya? Era un artículo informativo. Cómo se genera la emoción del miedo y cuáles son las posibles reacciones. ¿No? Número 10, inferir globalmente nuevamente, ¿cierto? ¿Cuál es la conclusión del texto? Hay que inferir a partir de todo el texto a qué conclusión se llegó. En este caso la alternativa correcta es la B. El temor a lo desconocido es parte de la naturaleza humana. Perdón.
Número 11, transformar, ya, convertir algo. Vamos a ver la pregunta. Si el título del artículo estuviese en un registro literario, ¿qué opción sería adecuada? ¿Qué significa si está en un registro literario? Por ejemplo, si se convirtiera o se transformara en un cuento, ¿qué título tendría? En este caso, pregunta 11, alternativa C. ¿Ya? Cuando el miedo te cuida. Y finalmente la pregunta 12, que nos preguntaba ya por evaluar, ¿cierto? ¿Qué argumentos justifican el texto como uno de tipo divulgativo? En este caso la alternativa correcta es la B, ¿ya? Solo 1 y 2. Explica un proceso complejo de manera simple, apoyándose en ejemplos concretos y facilita la comprensión de un lector no familiarizado con el tema. ¿Ya? Había que evaluar esos argumentos y cuál de ellos justificaba, ¿cierto?, que fuera este texto completo como divulgativo o informativo. ¿Ya? Eso, chicos, espero les haya gustado el libro, sigan hojeándolo, ¿ya? No avanzando porque vamos a seguir avanzando en los otros videos y no queda más que seguir también intentando ingresar al portal de CIEMAX y trabajar desde allí por lo menos las evaluaciones diagnósticas y postevaluaciones. Eso, chicos, los saludo nuevamente, espero se encuentren muy bien, cuídense y nos estamos viendo, escuchando mejor dicho, en el siguiente video. Chao, chao.